Bien, vamos ahora al siguiente instrumento, el voltímetro. Para eso vamos a analizar un poquito qué pasa con el galvanómetro ideal. Tengo el cambio de galvanómetro, como vimos antes, su RG y su IG. Bien, ¿qué dijimos? Que cuando pasa un IG, deflecta máxima escala y marca IG. Bueno, fenómeno, eso lo sabemos ya. Pero fíjense ustedes, para que esto ocurra, tiene que haber una diferencia potencial entre los bornes del galvanómetro. ¿Cuál es esa diferencia potencial? Es simplemente IG por RG. Eso lo puedo llamar VG, V de galvanómetro. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si yo pongo una batería acá entre los extremos, directamente, sin otro circuito nada más, ¿qué me está midiendo esto? Me está midiendo en realidad la corriente que pasa. Pero si yo acá cambio de escala, fíjense ustedes, ¿por qué cambio de escala? Porque VG e IG, ¿cómo están? En relación lineal, como ven ustedes. RG es una constante. Por lo tanto, donde dice IG, ¿qué puedo poner ahora? Tacho IG y pongo VG. ¿Y qué va a marcar esto? En vez de marcar 50 microamperes, va a marcar tantos volts o milivolts. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a marcar esta aguja entonces? Yo cambio de escala y ahora en vez de marcar microamper o miliamper, va a marcar volts o milivolts o microvolts. Con la sencilla expresión esta. En vez de poner IG, pongo VG, multiplicando por RG, que es una constante. ¿Qué significa entonces esto? Que este instrumento es un voltímetro también. Cambiando de escala es simplemente un voltímetro. Repito entonces, si yo pongo VG acá en los extremos, el instrumento deflecta, marca IG. Yo tacho IG y pongo VG y es lo mismo. Si la tensión que pongo en vez de ser VG es la mitad, la corriente que va a circular, ¿cuál es? La mitad. Entonces voy a marcar a media escala. En vez de decir IG sobre 2, a media escala, ¿qué voy a poner? VG sobre 2. Y entonces transformo este instrumento, que era un galvanómetro, un microamperímetro, como también se puede llamar, lo transformo en un voltímetro. Porque necesariamente entonces, como ustedes ven, para que la aguja deflecte, tiene que circular la corriente. Pero para que esta corriente exista, ¿qué tiene que haber? Básicamente, una diferencia potencial entre ambos bornes. ¿Está claro? Entonces puedo usar este instrumento para conectarlo. Ahí sí lo tengo que estar en paralelo con la diferencia potencial que quiero medir. Un borne va al positivo, otro borne al negativo de la diferencia potencial que quiero medir. Y este instrumento entonces me sirve como voltímetro. ¿Estamos claros? Fíjense que básicamente es lo mismo. Insisto, ¿por qué todo eso? Por la relación lineal que hay entre la corriente que circula por el instrumento y la diferencia potencial que yo tengo que aplicarle a él para que eso ocurra. Bien. Esto sería entonces, si el instrumento es un galvanómetro y mide microamper, bueno, va a medir también esta tensión, por supuesto, como ustedes imaginarán, es extremadamente baja. Yo ahora quiero medir otra tensión, mayor. Y esa tensión la llamo VV, V del voltímetro. Como antes llamamos IA, I de amperímetro, ahora llamamos VV. Quiero medir un voltio, por ejemplo. Con un instrumento que a lo mejor VG es del orden de los milivoltios o microvoltios. Quiero medir un voltio. Con ese instrumento, con IG y RG. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es evidente que si yo acá, en vez de poner esto, pongo BB, que es la que quiero medir ahora, por ejemplo, 12 voltios la batería del auto, con este instrumento, no lo voy a quemar instantáneamente, porque BB dividido RG me va a dar una resistencia, perdón, una corriente, me va a dar una corriente enorme y lo voy a quemar. ¿Qué tengo que hacer? No puedo aplicarlo así. Como ustedes ven, tengo que agregarle una resistencia en serie acá, y este será el borne del instrumento ahora, y aplicar esta BB ¿dónde? Aplicar esta BB en los extremos del instrumento, de tal forma entonces que, ¿qué es lo que quiero hacer? Como antes derivaba corriente, ahora lo que hago es generar caídas de tensión parciales, ¿sí? Entonces, si yo quiero que ahora esto marque BB a fondo de escala, BB a fondo de escala, ¿qué quiero que entonces? Que acá, en el instrumento, que caiga BG, y entonces acá, ¿qué tiene que caer? En esta parte del circuito tiene que caer la diferencia entre BB menos BG. Entonces fíjense lo que ocurre. Yo aplico BB acá y hago las cosas de tal manera que cuando aplico BB, acá cae BG y acá cae el resto. Si acá cae BG, ¿qué pasa? BG dividido RG me da IG. Marco a fondo de escala. Ahí tacho donde dice IG y pongo BB, que es la que estoy midiendo. Estos son todas relaciones lineales, porque si ahora BB es la mitad, esta va a ser la mitad, esta va a ser la mitad y va a ser la mitad marcada a media escala. Por suerte todas las relaciones son lineales, entonces no hay ningún problema en este aspecto. ¿Se entiende entonces lo que hago?
Antes derivaba la corriente iba por una rama y iba por otra. Ahora lo que hago es que en la misma rama genero dos diferencias de potencial. Una, la que necesito para que el instrumento marque fondo de escala, y otra es el resto. ¿Mm? Para eso entonces coloco una resistencia, como ustedes ven en serie con el circuito, esta resistencia la llamo resistencia multiplicadora del aparato, que es la que tengo que diseñar. Ahora mi instrumento, por supuesto, no lo voy a hacer para no ensuciar más el dibujo, es todo esto, también incluye la resistencia multiplicadora, que se pone en serie, como ustedes ven. La pregunta es, ¿cuánto vale esa resistencia multiplicadora? Bueno, entonces planteo rápidamente esto que está acá, BB que es igual la tensión que hay entre este punto y este punto. Es simplemente toda la corriente que pasa multiplicado por la serie. Fíjense que RG y RM están en serie. Es muy simple. Y de ahí despejo RM, la resistencia multiplicadora, que va a ser BB sobre IG menos RG. Esta es entonces la fórmula del voltímetro. BB es mi parámetro constructivo, es lo que yo quiero medir. IG y RG son los parámetros del galvanómetro. Por ejemplo, quiero construir un voltímetro de 1 voltio, acá será 1 voltio, IG, por ejemplo, 50 microamperes, RG 100 ohm, hago la cuenta y me da RM. ¿Ok? Está claro, es muy sencillo. Ahora bien, cuando yo intercalo el instrumento en el circuito, ¿qué resistencia ofrece o presenta el instrumento? Ya no presenta RG, sino que presenta. Esto es el instrumento total. El instrumento representa ¿qué cosa? La serie, ¿no? RG más RM. Por lo tanto, la resistencia voltimétrica, denominada voltimétrica, la resistencia que ofrece o que intercala el voltímetro en el circuito, ¿qué es? RG más RM. Pasa igual que el amperímetro, ¿no? Una cosa es la resistencia que yo calculo para convertir el instrumento, el galvanómetro, en un voltímetro, y otra cosa es la resistencia que ofrece el instrumento. Ojo, esta se usa para construirlo y esta es la resistencia que uso para calcular los errores en el circuito real. ¿Está claro? Bien. Esto también funciona de la misma manera que el amperímetro. Puedo tener entonces varias resistencias, digamos, multiplicadoras. ¿Sí? ¿Sí? Esquemáticamente. Entonces con una llave rotatoria, selecciono resistencia multiplicadora 1, resistencia multiplicadora 2, resistencia multiplicadora 3. Entonces tengo diversas escalas, BB1, BB2, BB3, calculo la resistencia. Entonces cuando la llave está en esta posición, utilizo la multiplicadora 1, cuando está en esta utilizo la 2, cuando está en esta utilizo la 3. Tengo entonces un voltímetro multiescalar, igual que el amperímetro. ¿Sí? Entonces ya las escalas, como ustedes ven, se van multiplicando, ¿no? Tengo escalas de tensión, escala de corriente, fíjense la cantidad de escala que tiene. Tengo que saber entonces en qué posición está la llave para ver en qué escala está. Eso por supuesto se logra con la práctica. O sea, de un golpe de vista uno sabe qué es lo que está midiendo, pero al principio puede ser, digamos, complicado. En los instrumentos digitales son más simples porque dicen ahí, normalmente dice ahí que está midiendo, ¿sí? DC dice, ¿sí? Algunos son de escala automática, bueno, son más fáciles. Me está diciendo ve ahí lo que mide, ¿sí? El aparato digital permite más facilidad de lectura, diría yo. En el analógico hay que estar muy atento a la escala. ¿Está claro? Bien.